Muy bien, buenas tardes. Como siempre a la distancia, un cordial saludo a cada uno de ustedes. Nos da mucho gusto, siempre seremos reiterativos en cuanto al gusto que sentimos, la verdad, de estar enseñando una vez más los principios y las verdades bíblicas. Así que a todos ustedes, los que se unen en este tiempo, que continúan perseverantes en la edificación de sus propias vidas, y esto a través de la palabra, pues reciban un cordial saludo. Todos ustedes, los de Bogotá, los de fuera de Bogotá, los de otras latitudes, que nos amplían tan juiciosa y tan generosamente, también muchas gracias. Bien, en aprovechando bien el tiempo, como así lo hemos denominado desde mediados de marzo de este año, pues sí, realmente ha sido un aprovechando, ha sido muy productivo, fructífero. Y damos gracias al Señor por eso, ¿no, mis amados hermanos? Damos gracias porque de alguna u otra manera la palabra sigue obrando en nuestras vidas. Estamos desarrollando nuestra serie de los 10 mandamientos. Ayer hicimos un recuento ciertamente histórico, con un apunte geográfico tal vez, tratando de enmarcar, o sea, de poner en el contexto el origen, ¿no?, de esos 10 mandamientos, para ubicarlos también en Éxodo, donde están escritos y donde conforme a la voluntad del Señor quedaron verdaderamente grabados para siempre, ¿no? Y esto también por medio de Moisés. Bien, ayer contextualizamos, hicimos un recuento histórico, un apunte geográfico, y bueno, creo que ha sido una gran bendición. Hoy realmente seguimos en la introducción, ¿no? Y todo esto con el ánimo de poder, de alguna forma, arraigar en nuestros corazones el porqué de los 10 mandamientos, el porqué de la bendición, de los no de Dios, ¿no? Y bueno, hoy haremos una introducción, ayer contextualizamos, hoy haremos una introducción viendo realmente cuál es esa característica especial del verdadero creyente, ¿no? Tiene que haber una característica especial en el verdadero creyente para entender de alguna manera y poder llevar a cabo 10 mandamientos. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, prepárese. Por favor, si usted nota que aún no hay algún compañero de aula virtual conectado, hágale el llamado noble y amable y dígale, hermano, ya empezamos aprovechando bien el tiempo, ¿no? Estamos tratando de estar de 6 y 5 y dar unos 3 minuticos más para permitir la conectividad también, ¿no? Entonces, si usted nota que hay algún maestro que aún no hace presencia, hágale el noble llamado, la amable recomendación de que estamos en aprovechando bien el tiempo. Veremos una característica especial del verdadero creyente, ¿no? Lo veremos ahí. Así que mis amados hermanos, pues bueno, vamos a orar para pedirle al Señor que cada uno de los hermanos de aula virtual pueda tener esta linda posibilidad que hoy por pura gracia nosotros tenemos. Amén. Padre, te damos gracias y te bendecimos y te damos a ti toda la honra, Señor. Gracias por este bendito tiempo que tú dispones para nosotros. Gracias, nuestro buen Dios. Una vez más reconocemos que tú eres nuestro Dios bueno, fiel, santo y justo. Que para ti es toda la honra y la gloria, Señor. Gracias, amado Rey Santo, por tu preciosa palabra. Porque si hay algo que brote, que emane de ese torrente de gracia, es tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por los principios, por el verdadero fundamento, Señor. Porque tu palabra trae libertad, tu palabra trae gozo, tu palabra edifica. Por medio de tu palabra también somos santificados. Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Dice tu palabra, son palabras de Jesús, Señor. Así que te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Y te pedimos, buen santo, que tu Espíritu, Señor, nos asista en este tiempo, para que haya un entendimiento,
una revelación clara de tu palabra y así una transformación en cada área de nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Yahshua, Señor, de tu Hijo amado Jesús, reconociendo que lo que somos es por Él y para Él. Padre, colocamos delante de ti tu iglesia, iglesia bíblica, familias en Cristo, Señor. Por favor, amado Rey Santo, tu misericordia y tu gracia, Señor, para con la iglesia, Padre. Para con cada miembro, Señor, por favor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Señor, prepara cada mente, cada corazón, Señor. Por favor, prepara cada uno, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Y el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu, esto es de tu palabra, quiere decirnos, Señor. Todo siempre será para bendición, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. Bien, lo compartíamos ayer muy juiciosamente, ¿no? Y hacíamos un bosquejo, ¿no? Dividíamos Éxodo en su momento en 3 partes. Veíamos la esclavitud, veíamos ya la partida, veíamos también las entregas de la ley. Bueno, habían 3 tipos de ley, una ley civil, una ley ceremonial y la ley moral. Y la ley moral, a la ley moral hace referencia a los 10 mandamientos. 10 mandamientos que ubicamos ciertamente entre el capítulo 19 y el capítulo 40 de Éxodo, más puntualmente en Éxodo 20. O sea, estas leyes las encontramos inmersas en medio de estos 3 capítulos. Vimos también que ciertamente lo que representa Éxodo también es un género literario narrativo. Pero nos dábamos cuenta que ningún otro libro en el Antiguo Testamento nos muestra y nos revela tantos milagros, prodigios, maravillas y de gran portento, ¿no? Como Éxodo. Nos veíamos cómo el Señor rescata a su pueblo, cómo el Señor siempre está con su pueblo. Y pareciera que Éxodo fuera para este tiempo, ¿no? Para nosotros. Y esto se los digo porque Éxodo muestra un Dios todopoderoso, un Dios misericordia, un Dios de toda gracia, un Dios que estaba con su pueblo en la noche, un Dios que estaba con su pueblo en el día. Les guardaba de las altas temperaturas, pero les guardaba de las bajas temperaturas. Un Dios todopoderoso que proveía de una manera extraordinaria, ¿no? Un Dios que también tardo para la ira, ¿no? Y presto en misericordia. Un Dios que determina de alguna manera tomar un hombre de medio de su pueblo, esto es Moisés, para movilizar una gran masa, para movilizar una gran multitud de personas, ¿no? Yo creo, a la verdad se los digo, esto no era una tarea sencilla, pero salieron de Egipto, cruzan el Mar Rojo y el desierto, y todos siguiendo a quien el Señor había determinado que siguieran, y esto es Moisés. Moisés confiado en su Dios, porque sabía que la columna de fuego y la nube les acompañaba en todo tiempo. Moisés tenía eso en su corazón, ¿no? Moisés tenía guardado, encarnado, tatuado, como con tinta indeleble en su espíritu, que el Señor iba a estar con ellos, que el poder de Dios no los iba a abandonar bajo ningún aspecto, ¿no? Sin embargo, la gente se quejaba, algunos añoraban sus días en Egipto, ¿no? Dios les suplió, vuelvo y les repito, les suple sus necesidades físicas, espirituales. Ellos piden comida antes que espiritual, sin embargo el Señor, pues bueno, envía también comida, ¿no? Los prepara, los capacita para que adoren, ¿no? Pero, y en medio de todo eso vemos un Dios, sí, generoso, un Dios amoroso, un Dios misericordioso, pero también vemos un Dios que juzga también lo que es la desobediencia, la infidelidad y la deslealtad. Eso no les quepa la menor duda, hermano, ¿no? Así que Dios se vale, permítame así, un hombre como Moisés para dictar sus leyes, para que el pueblo aprenda a vivir primeramente como nación, ley civil, para que aprendan a desarrollar vida espiritual, esto es la ley ceremonial,
y para que desarrollen, crezcan en vida moral estos los 10 mandamientos. Dios les equipa en todo. Dios dirigió a Moisés, ¿no? Y a la nación de Israel. Y lo hizo, a la verdad, cuando tuvo estos 40 capítulos de Éxodo, a la verdad uno dice, Dios es como este tiempo, ¿no? A veces nos comportamos como ese pueblo malagradecido, infiel, desleal, quejumbroso, ¿no? Se nos olvida de dónde el Dios nos sacó y de una manera extraordinaria, de una manera portentosa. Bueno, voy a hablar por mi vida, tal vez usted no era tan pecador como yo, no como mi esposa, pero voy a hablar de mi matrimonio, ¿no? Dios rescata ciertamente, me rescata primeramente de una manera portentosa. Yo creería que el portento, ¿no? Al estilo Mar Rojo, al estilo cruzar el desierto, al estilo enviar alimento. Y en aquel tiempo también yo, en ese perfil de pueblo de Israel malagradecido, quejumbroso, ¿no? Por momentos anhelante de Egipto, como algunos son anhelantes de Egipto, les encanta Egipto, ¿no? Cristianos, pero bueno, al fin y al cabo en Egipto, ¿no? Y entran como en ese estado de confort. Bueno, como diría el pueblo, en Egipto teníamos cebollas, puerros, aceitunas, comíamos carne y de balde. No era cierto, no era cierto, no era de balde, eran esclavos por un faraón inmisericordia que ve cómo el pueblo crece, entonces decide someterlos a esclavitud. Bien, pues a veces algunos en la vida cristiana prefieren esa esclavitud en Egipto, ¿no? Y quitar la mirada de ese Dios portentoso que los ha sacado bueno, que me ha sacado, tal vez a ustedes no, tal vez no es su caso, pero que me sacó a mí de lo más profundo, de la entraña más horrenda, oscura, lúgubre, melancólica y nostálgica del barro denominado pecado, ¿no? Y me rescata de una manera portentosa. Y ni qué decir con respecto a nuestro matrimonio, ¿no? Recién que conocemos del Señor. Y el Señor todos los días, hasta el día de hoy, seguimos viendo maravillas, milagros, señales portentosas en nuestro matrimonio, con nuestro hogar, lo seguimos viendo. Lo que ocurre es que, hermano, como algunos no ven tanto dinero, no ven cómo se les suple pues realmente el gemir del vientre, entonces les parece poco que abrir los ojos en las mañanas, tener salud, poder servir su panecito dulce y tierno en la mesa, de alguna manera estar con sus hijos, con su esposa, pues lo ven como algo normal, ¿no? Cuando uno ha pasado por el crisol, por el horno y se ha calentado hasta 7 veces, uno agradece, hermano, hasta la posibilidad de miccionar. O sea, esto es de poder ir, permítanme, no quiero ser grotesco, ¿no? Por favor, por favor. Bueno, cambiémoslo. De comer, de pasar. Hasta uno agradece el poder pasar, el degustar el alimento, ¿no? Uno agradece todo, hermano. Agradece uno las lentejas, el arroz, las punticas de ala. Agradecemos todo, hermano, todo. Por todo somos agradecidos, ¿no? Pero esto es solamente cuando se ha pasado por el crisol. Esto es solamente cuando cada prueba, que no solamente ha sido superada, sino cada prueba en la que hemos contado con nuestro Rey de Gloria, nos ha hecho afianzarnos más en Él y por eso le servimos con especial ahínco, por eso le servimos empeñadamente, por eso le servimos sin mirar ni a izquierda ni a derecha, por eso le servimos sabiendo ciertamente lo que nos espera como verdaderos creyentes. Así que mi amado hermano, eso es Éxodo. Y realmente cuando nosotros vemos Éxodo y lo traducimos a nuestro tiempo, pues tiene mucha similitud, ¿no? Tiene mucha similitud, hermanos. Entonces vemos también a un pueblo, ¿no? Que, bueno, avanza por medio del desierto, pero muchos claudicaron, porque a la verdad su intención realmente era eso, una mera intención. No venía desde su corazón el seguir a un Dios de portentos, a un Dios impresionante. No, era sigamos a este Moisés,
sigamos a este a ver con qué sale. Y mientras él va saliendo, pues no le vamos quejando, no le vamos reclamando, vamos murmurando de él, vamos de alguna manera reprochándole. Pero ¿por qué nos trajiste hasta acá? Usted sabe que usted fue el que nos trajo, usted fue el que nos sacó, yo estaba mejor, ¿no? Yo tengo qué, yo debo qué, y bueno, en fin, pues, pero sigamos parroquiano. Parece que en la vida cristiana también, como vivirse este tiempo, es el reflejo, ¿no?, de Éxodo. Pues sigamos a ver este pastorcillo que nos lleva hasta donde nos lleva, si podemos ver algunos cambios que favorezcan nuestro vientre o nuestra forma de vida, ¿no? Esto es con respecto a un poco más de comodidad, un poco más de dinero, ¿no? Y el resto, pues ahí vamos mirando qué le vamos criticando, qué le vamos señalando, de qué vamos murmurando, ¿no? Y qué le vamos reprochando por ahí, ¿no? Eso es lo que realmente se vio en ese tiempo y pareciera se ve en este tiempo, ¿no? Algunos que claudican, no los vuelve uno a ver, razones tienen muchas, esgrimen todas, desde que el pastor tiene muchas canas, hasta que el pastor habla muy bajito o habla muy duro, o sencillamente, bueno, hace mucho frío en el lugar, o bueno, en fin, son muchas las cosas, son demasiadas. Sin embargo, mi amado hermano, sí hemos tenido claro que lo que el Señor hace también para este tiempo es preparar Moisés, preparar hombres que a la verdad desarrollen la tarea específica. ¿Cuál es esa tarea específica? De alguna forma que no es otra la forma de capacitarlo para ganar a otros y que sean salvos y mostrarles a un Dios de portentos. Y el Señor precisa hoy de hombres y mujeres, ¿no?, que se dejen formar. El Señor está precisando de Moisés, de Moiséses para este tiempo. Permítame el plural Moiséses, creo que no, tal vez no esté bien dicho, pero de varios Moisés, permítame más bien, ¿no? Y es lo que hemos venido desarrollando como matrimonio, un matrimonio Moisés, ¿no? Tenemos claro que Él está con nosotros, le obedecemos, estoy hablando de mi esposa, de mi matrimonio, le seguimos, y esto porque reconocemos el costo de nuestra libertad y le damos un gran valor a nuestra libertad. Y tal vez hoy Él lo está librando a usted del enemigo o de algún tipo de tentación, ¿no? Tal vez Él esté confiándole a usted una tarea específica, muy especial, ¿no? Tal vez Él esté empezando a dar alguna serie de instrucciones, dentro de las cuales están las instrucciones morales, para que usted pueda llevar a cabo una tarea, un propósito claro en el Señor. Por eso siempre insistiremos en el estudio sistemático, disciplinado de la palabra, porque no hay otra forma de conocer a ese Dios que da esas instrucciones, pero que también está con los suyos. Cuando da esas instrucciones, cuando da o señala una misión, cuando reconocemos que hay un propósito, y en ese trasegar de propósito, no, seguramente encontremos alguna serie de dificultades. Sin embargo, Él está con nosotros de día y de noche. De ser necesario, abrir al mar rojo, enviará el maná del cielo, ¿no? Y lo que Él tenga que hacer desde su soberanía. Pero una cosa sí tenemos claro con mi esposa: el propósito se lleva a cabo porque se lleva a cabo. Y esto no por mi voluntad o la de mi esposa, sino porque le compete a la soberanía de Dios. Y dentro de la soberanía de Dios está algo que se llama su voluntad. Y su voluntad es que nadie se pierda. Y si te tiene que usar a ti o me tiene que usar a mí, tiene que usar tu matrimonio, tiene que usar el mío, para llevar eso a cabo, lo va a hacer. Así que, mi amado hermano, mi amada hermana, le pido a la verdad que ojalá este sea un tiempo de oración, para que usted con determinación se acerque a Él y pueda seguirlo a donde Él quiera guiarlo, a donde Él quiera ilustrarlo, a donde Él quiera instruirlo, a donde Él quiera capacitarlo. No sabemos, hermano. Pronto usted es el matrimonio, ustedes son el matrimonio de esa misión, ¿no? Así que, mi amado hermano, mi amada hermana, eso concerniente
cuando el Señor escoge a alguien para que saque a muchos de la esclavitud. ¿Cuál? La del pecado. Eso es Éxodo para nuestro tiempo hoy. Obviamente dentro de todo esto Él dará y seguirá dando instrucciones. Así que si nosotros queremos llevar a cabo una misión tan especial, de gran privilegio, ¿no? Pues tendremos que acudir a una de las características, tal vez si no la más valiosa, está dentro de las más valiosas, ¿no? Como verdaderos creyentes, y esto es obedecer. Cuando usted vio el tema de hoy, una característica especial del verdadero creyente, no es nada más ni nada menos que obedecer. Cuando manifestamos nosotros nuestra convicción, ¿no? Y cuando nosotros de alguna forma compartimos el hecho de que somos cristianos, de que caminamos con el Señor, de que seguimos a Cristo, de que nuestro arraigo es de alguna manera obedecerlo, pues hermano, estas manifestaciones deben incluir no solamente el que conozcamos las instrucciones, sino que de alguna forma evidenciamos, o sea, mostramos, reflejamos, ¿no? Con nuestro ejemplo, esa convicción, ese caminar, ese seguir a Cristo, ese arraigo en el Señor, pues lo evidenciamos, la gente lo nota, ¿no? Lo que hacemos nosotros muestra realmente, ¿no? En lo que creemos. Y bueno, sería hoy, hermano, examinarnos, hermana, y preguntarnos si las personas notan en cada uno de nosotros que somos miembros de la familia de Dios, que somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿La gente lo nota? ¿Lo nota en tu mirar, en tu hablar, en tu actuar, en tus expresiones, en cómo te relacionas con otros? Dicho lo anterior, valdría la pena preguntarnos, ¿cuál es el deber entonces que Dios exige del ser humano y en particular del creyente? La respuesta, la obediencia. ¿Y la obediencia a qué? A su palabra, a su voluntad revelada, ¿no? No basta con oír, mi amado hermano, la voz de Dios. No basta con que, bueno, y damos gracias al Señor porque son varios los que se conectan, pero son muchos que dejan también de hacerlo, ¿no? Pero no basta, hermano, con decir que tú escuchas la voz de Dios a través de enseñanzas, de predicaciones, ¿no? Sino que también hay que obedecer, hermano. La obediencia forma parte de algo que se llama honra. Honramos al Señor cada vez que obedecemos. Honramos a nuestro Dios. Sí, pues yo, Padre, si yo soy tu Padre, ¿dónde está mi honra? Dice Malaquías en el capítulo 1, versículo 6. Sí, está bien. Sí, pues si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Dice el Señor. Y una manera de honrar es obedeciendo, hermanos. La obediencia es como el ADN, ¿no? Esto es como la marca genética, permítame así expresarme, del creyente. Esa es la marca genética nuestra, que obedecemos. ¿Y que obedecemos? Su voluntad revelada. ¿Y qué es su voluntad revelada? Su palabra. Oirás pues la voz del Señor tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos. En Deuteronomio capítulo 27, versículo 9 y 10. Recuerden que estoy haciendo una introducción. Hoy, mañana estaremos en nuestra introducción para adentrar el viernes en el primer mandamiento. Amén. Amén. Para que lo tengamos muy, muy claro. Así que, mi amado hermano, decir que eres obediente sin conocer la voluntad revelada, sin estudiar la bendita palabra del Señor, pues no tiene sentido. Porque la obediencia sin conocimiento, pues hermano, a la verdad no es consonante. ¿No? Voluntad sin conocimiento no es consonante. ¿A qué obedezco? No puedo obedecer algo que no conozco. O sea, la obediencia nuestra no es ciega. El conocimiento nuestro está en la palabra. O sea, nosotros no somos faltos de conocimiento, no somos cojos de conocimiento. No, al contrario,
El Señor dejó su palabra y todo para que le honremos. ¿Y cómo le honramos? A través de la obediencia. ¿Y qué obedecemos? Su voluntad revelada, que es su palabra. Ciertamente, el obedecer, dice la palabra, es mejor que los sacrificios. Primera de Samuel, capítulo 15, ¿no? El obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces, mi amado hermano, Dios jamás va a estimar ningún tipo de sacrificio. Jamás va a apreciar, jamás va a tener en alto valor ningún tipo de sacrificio o de servicio si está lejos de la obediencia, si no está acompañado de obediencia, ¿no? Si no está acompañado de obediencia, el Señor no va a tener en cuenta nada de esto. El propósito, escuche, para el que Dios nos ha dado, o por el cual el Señor nos ha dado sus leyes, es para que reflejemos obediencia, para que evidenciemos obediencia. Obediencia es sinónimo de lealtad, de fidelidad, ¿no? Mis ordenanzas pondréis por obra, dice la palabra, y mis estatutos guardaréis, en Levítico capítulo 18, versículo 4. ¿Para qué publica un rey un edicto? O mejor, ¿para qué un decreto en un país? ¿Para qué dice? Pues, dice al final del decreto, fírmese y cúmplase. Es para eso. Notifíquese y cúmplase. O sea, dése a conocer y cúmplase. Para eso son los decretos. Por eso tenemos una constitución política, ¿no? Como país, como nación. Tenemos leyes civiles, hay decretos, hay artículos. ¿Para qué? Pues para obedecer, ¿no? Hay normas, hay leyes en cada ámbito de nuestras vidas como seres humanos, ¿no? En donde trabajamos, hacia donde nos desplazamos, en las diferentes profesiones u oficios, hay normatividades y esas tenemos que cumplirlas y sujetarnos. ¿Por qué para muchos entonces será tan fácil sujetarse a las normas civiles, a las normas humanas, pero no a las de Dios? Bueno, eso lo explicaremos mañana, ¿no? Pero ¿cuáles ciertamente, vamos a ver, cuáles pueden ser, si usted a bien tiene, cuáles pueden ser esos rasgos, ¿no?, que deben prevalecer si de obediencia se trata? Y esto con respecto a la verdad revelada, o sea, la palabra de Dios, ¿no? ¿Cuáles deben ser esos rasgos claves, muy importantes, que no se pueden descuidar bajo ningún aspecto? Bien, ¿cuáles son entonces esos rasgos claves, esos ingredientes importantes, ¿no?, que hacen parte y que nos permiten desarrollar tal virtud? Porque ser obediente es una virtud, ¿no?, muy especial. De hecho, tú no le enseñas a tu hijo a ser desobediente. Lo primero que se nos enseña a nosotros es a ser obedientes. Muy bien. El fundamento principal, el rasgo que hace relucir ciertamente nuestra vida cristiana, es obedecer a la verdad revelada, o sea, a la palabra escrita. Creyente que de alguna manera dice sí creyente, pero su prioridad no es la palabra, mucho me temo que de creyente hay muy poco. La obediencia adecuada, verdaderamente, la obediencia que honra al Señor, es la que está sujeta a los principios y a las verdades eternas. Cuando no se conoce la palabra y se intenta obedecer, esto desdora el decir que es cristiano. Esto tira por la borda el decir seguir a Cristo. Así que nuestra obediencia debe ser consonante, ¿no?, y esto con el estudio sistemático de la palabra. Es como yo he colocado un ejemplo, no, permítame, no tengo aquí algo así como a la mano, pero no sé si algunos en alguna oportunidad, perdón, discúlpeme un segundo, tengo unas hojitas acá, no sé si algunos en alguna oportunidad, bueno, no sé, algunos utilizaron papel carbón, o algunos se acuerdan de las, ¿cómo se llama?, de las máquinas de escribir, ¿no? Se enseñaba en esa época taquigrafía
y era un tipo de secretariado que no recuerdo ahora cómo se llamaba. Eso era de Alto Turmequé, decir que era secretaria, ay, bueno, se me olvidó el nombre de la secretaria de la época, era de Alto Turmequé, era de alto vuelo, quiero decir, era de gran abolengo, es decir, soy secretaria, bueno, sabían taquigrafía, ortografía, eran especialistas con la máquina de escribir, la Remington de la época, y para tener copias, entonces estará la hojita limpia, estará la otra hojita, y colocaban algo que se llamaba el papel carbón, ¿no? Entonces colocaban aquí, es que está el Remington, sí, colocaban aquí, y empezaban a dar las teclas, y el tipo, o sea, esta es la letra que estaba en el papel inicial, por causa del papel carbón reflejaba el tipo de la original, se reflejaba en la copia. Hermano, válgame esta ilustración de alguna manera para decirle que eso es exactamente, ciertamente, uno de los rasgos o el rasgo, el fundamento valioso en cuanto a obediencia se trata. Tú tienes la palabra aquí, la palabra está acá, ¿no? Aquí está la palabra, esta es la verdad revelada, ¿no? El papel carbón, ¿no? Permítame así decirlo, Cristo, la persona de Cristo y tú. Y cuando se oprime esta tecla a este papel, ¿no? La palabra que se oprime, papel carbón Cristo, debe quedar reflejado en ti. ¿Me hice entender? O sea, la palabra es un reflejo en tu vida. Debe ser un reflejo en tu vida. O sea, que el primero de los rasgos debe de corresponder a obedecer la palabra del Señor, ¿no? Esto es con respecto a lo que llamaríamos el original. Si tú quieres ser una copia, sé una copia del original. ¿Cuál es el original? La palabra, ¿no? La palabra. Y esto, hermano, debe ser realmente un culto, una conducta, una norma de ser voluntaria, ¿no? No debe ser por coacción, por presión, ¿no? Bajo ningún aspecto, ¿no? Así que mi amado hermano, nada más importante para poder llevar a cabo una autenticidad en la obediencia que sea conforme a la palabra, ¿no? Y también debe ser una obediencia, ¿no? Dentro de los rasgos del obediente, debe ser la obediencia libre y alegre, o sea, con libertad, ¿no? O de lo contrario, estás haciendo una penitencia, hermano. ¿Sí? O sea, estás como subiendo con frijoles a los zapatos a Monserrate o flagelándote para ir al cerro de las Tres Cruces o, bueno, yo no sé, o para ir a, ¿cómo se llama? Por allá, no sé, de rodillas, ¿no? Eso es lo mismo, hermano. Y escúchame, si la obediencia que tú desarrollas no es libre y alegre, mucho me temo entonces que no sea consonante con la palabra. Porque si hay algo realmente en lo que insista el apóstol Pablo y lo que vemos en la escritura es el gozo en obedecer. Mire, cuando usted obedece porque le toca, porque no tiene otra opción, porque no ve otra salida, con el tiempo se llena de amargura. Y ese tipo de amargura va a ser muy, muy compleja erradicarla y será de tal manera como se arraiga en el alma de una persona que ese tipo de amargura la puede alejar del camino de Cristo. Muchos conozco, hermano, que en su momento dijeron: yo me congregaba en una iglesia, yo estuve tantos años, y lo más triste, la expresión más dolorosa, yo también fui cristiano. Uy, eso es como una puñalada. Yo digo, a la verdad, uno, no conocía la sana doctrina. Dos, lo que obedeció, lo hizo, ¿no? Con cierto tipo de amargura, por coacción, por presión, por él mismo o por ella misma. No lo hizo ni libre ni alegremente, sino como una penitencia, como un sacrificio interminable, que cuando llega el momento que ya dice: yo no quiero obedecer más de esa manera, se siente tan libre que el mundo lo cobija y él abraza lo que ofrece Egipto. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, hermano, hermana, ora a Dios para que primero sea en la palabra, ¿no? Tu obediencia,
Y segundo, que ese tipo de obediencia sea libre y alegre. Ya vamos viendo para dónde vamos. ¿Sí? Qué bueno. Bueno, me alegra mucho. Así que, mi amado hermano, la palabra dice, si quisiereis y oyereis. En Isaías capítulo 1, versículo 19 dice, si quisiereis. Ahora, el término si quisiereis no es como una expresión opcional. Si a usted le parece, de pronto, quizás, tal vez, no. El si quisieres es del corazón, del alma. Lo que está diciendo Isaías es, si verdaderamente hay ese amor, esa libertad, esa alegría, ese gozo, dice, si quisiereis y oyereis. Entonces está haciendo una afirmación muy importante. Lo que tú escuchas con respecto a la palabra, ¿no? Y eso viene del corazón, y eso lo haces libre y alegremente, pues hermano, aunque sirvamos a Dios con debilidad, con defectos, con imperfecciones. ¿Cuántos saben de ustedes que yo soy imperfecto? Tal vez soy el más falible, el más limitado y el más inútil de todos ustedes. Eso no les quepa la menor duda. Pero escuche, lo que hago, lo hago con agrado. Lo hago con amor para mi Señor. Y mi esposa de igual manera. Lo hace con un gusto, ¿no? Y es lo que tú y cada uno de ustedes debe proponerse, ¿no? Aún en medio de la debilidad, aún en medio de nuestros defectos, aún en medio, ¿no?, de nuestras imperfecciones, porque mientras estemos en este forro, seremos imperfectos. O sea, tú ves todos los hombres en Génesis, desde el mismo Abraham, ¿no?, hasta el último de los hombres, ¿no?, eran imperfectos, eran hombres y mujeres comunes y corrientes con imperfecciones. Pero ¿quién va a dudar que Pablo sirvió y lo hizo de buen agrado, apasionadamente, aún con imperfecciones? Aún tuvo que pedir Pablo perdón en su momento a un sacerdote por haberle insultado, por el amor de Dios. Pedro, cada uno de todos estos hombres con muchas imperfecciones, pero tenían claro, sí, en medio de esta debilidad, como lo tengo claro hoy, en medio de esta imperfección, hay algo que sí puedo hacer y es obedecer. Y lo voy a hacer con agrado. Lo voy a hacer libre y alegremente, ¿no? Mire, hermano, yo creo que no hay nada más especial que ver a alguien llegar a la iglesia con alegría, con gozo. Yo creo que no hay nada más especial que ver a hermanos sirviendo con alegría, con gozo. Tal vez son muy pocos, pero bueno, al fin y al cabo los ve uno con alegría, con gozo. La escoba, el trapero, los baños, sirven, vienen, van, pero con alegría. Pero no hay nada más, hermano, que traiga como cierta desazón el ver cómo esa desidia, como esa falta de agrado, como que toca, ¿qué más hago? Hermano, eso no, realmente es una forma hipócrita. Los hipócritas obedecen a Dios a regañadientes, aún en contra de su misma voluntad. Esto lo hago porque me toca. Porque si no me tocara, no lo haría. Eso es hipocresía, ¿no? Hacen el bien, pero no voluntariamente. No cuenta, hermano. Pero sí es el bien, sí, pero no es con gozo, no es con alegría. No es con gozo, no es con alegría. Dios quiere verdaderamente que nosotros mostremos nuestra obediencia, ¿no?, como una ofrenda voluntaria, gozosa, alegre. Antes recuerdo en algunos servicios, yo le decía a los jóvenes de medios que están con fotos, con vídeos, yo les decía, mire, van a diezmar y a ofrendar, tomen fotos y hagan un vídeo de la gente que ofrenda y que diezma. Un porcentaje, bueno, no muy alto aquí en Iglesia Bíblica Familias en Cristo, no es muy alto, pero un porcentaje no muy alto, lo hacían como con cara larga, ¿no? Entonces, por eso a partir de aquellos tiempos determinamos de alegremente. Jamás animamos ni motivamos para que no dé, al contrario, dé y hágalo con alegría. ¿Y saben por qué? Porque cada vez que tú das y lo haces con alegría, el bendecido eres tú. ¿Y qué pastor no va a querer que un discípulo sea bendecido? ¿Qué pastor no va a querer que alguien sirva libre y alegremente, gozosamente,
Si él va a ser bendecido. Si es que va a ser bendecido. Entonces, mi amado hermano, lo que el corazón, de alguna manera, no lleva a cabo, no se hace. Esto te lo explico de esta manera. Si el corazón no siente ese gozo, pues no va a reflejar ese gozo, así esté haciendo algo. Pero eso es, hermano, eso no es agradable delante de los ojos del Señor, ¿no? La voluntariedad, permítame así, o como digo, sí, la voluntariedad del alma, o sea, la esencia del alma mejor, debe ser una obediencia gozosa. ¿Estás entender? La esencia de nuestra alma, de nuestro ser, el que miremos, el que escuchemos, el que hablemos, el que actuemos, debe ser de una manera gozosa. Nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, la voluntad debe ser una manera, debe ser en todo una manera gozosa de obedecer. Wow, qué lindo es poderlo llegar a hacer de esta manera. Claro, me incluyo. A veces como el pueblo de Egipto. Ay, si tuviéramos lo de Egipto. Teníamos puerros, cebollas, carne, agua fresca y de balde. No es cierto, no era de balde. Eras cautivo del pecado, eras esclavo del pecado, ¿no? Entonces, mi amado hermano, en ocasiones Dios acepta la voluntad sin la obra, pero jamás la obra sin la voluntad. Se lo explico. Escuche, vuelvo y se la repito para que usted lo tenga muy claro. Dios acepta la voluntad, o sea, que haya gozo, alegría, aun si ese no es tu momento de servir. Bueno, Él lo acepta y dice, yo lo espero, seguramente sí, ¿no? Pero lo que no acepta ciertamente, de alguna manera jamás lo hará, es una obra sin el gozo y sin la alegría. Claro, esto puede servir de licencia, ¿no? Este puede ser un password, un pasaporte para algunos que digan, pastor, cuando yo tenga la esencia de la alegría y del gozo, voy a servir. No, no se vale, hermano. Ya de hecho, tu corazón está expresando qué es lo que eres verdaderamente. Y puede, hermana, que resulte siendo una hipócrita, o puede, hermano, que resulte siendo un hipócrita, ¿no? Entonces, la alegría muestra que hay amor en el cumplimiento del deber. La alegría muestra verdaderamente que ese servicio, ¿no?, es con amor, ¿no? Es eso, como que esa alegría, permítame así decirlo, le da ese toque de dulce. Yo, por ejemplo, voy a hacerles una confidencia que no salga de aquí. Me encanta el café, ¿no? No sé si ustedes saben, me encanta el café, me encanta. Le he bajado mucho en últimos tiempos, pero me encanta el café. Y endulzarlo con 2 cucharaditas de miel y 2 gotas de limón, wow, eso para mí esa es la bebida, y de verdad, hermano, hasta en eso el Señor ha sido bueno conmigo, ¿no? Y yo creo firmemente que cada vez que servimos, ¿no? Y lo hacemos con alegría, la alegría, el gozo, ¿no?, esa libertad con la que servimos viene siendo como esas 2 cucharaditas de miel, ¿no? O sea, es como el dulce, ¿no, mi hermano? En el servicio. Y esa dulzura, ¿sabe qué refleja? Voy a decirle, hermana, madurez. Este era un pueblo que atravesaba por el desierto, por un pueblo inmaduro, quejumbroso, falto de amor, de alegría y de libertad para poder llevar las cosas a cabo conforme el Señor lo había dicho. Por eso muchos quedaron en el desierto, ¿no? Porque esa dulzura refleja madurez, ¿no? Y esa madurez, hermano, para el Señor y para nuestras vidas, para nuestra comunidad, hablo de Iglesia Bíblica, Familias en Cristo, sí que le da sabor. No hay nada más especial en el cuerpo de Cristo, en Iglesia Bíblica, Familias en Cristo, que hombres y mujeres maduros. Eso sí que da sabor, hermano. Eso sí que endulza. Eso sí que de verdad, hermano, trae gozo y alegría. ¿Sí? Bien, entonces hemos visto 3 aspectos con respecto
a la esencia de la obediencia. ¿Obedientes a qué? A la palabra. ¿Obedientes cómo? Libre y alegremente. Y veremos una obediencia también en tercer aspecto, una obediencia que debe ser ferviente, una obediencia devota. O sea, esto es leal, fiel. Sé fiel, hermano. Sé fiel, hermana. Sé leal, ¿no? Sé leal. Y en esa efervescencia de servir, ojalá tu corazón fuera como, no sé cuántos han puesto su recipiente en la estufa con una bolsita de leche, ¿no? Ponen la leche, ¿no? O ya vacían la bolsa de leche en el recipiente, la ponen a calentar. Cuando usted esté viendo la siguiente escena, anhele que su corazón sea así. Empieza a subir esa espuma, y como que se va a desbordar. Y uno dice, ya está listo, está calientita y se desborda. Ay, hermano, así debiera de ser nuestra obediencia, desbordante, ferviente, como el Señor diciendo, ya está listo, eso está que sube, o sea, no para de huir, se desborda al hervir. Así también el corazón de nosotros debe desbordarse en cálido afecto, en especial amor, hermano, en cuanto al servicio y la obediencia a nuestro Señor. Ay, hermano. Se precisa de esos, a la verdad se los digo. Aviso clasificado, se precisa de corazones efervescentes que estén desbordantes, hirviendo para el servicio de su Señor. De eso se precisa, aviso clasificado. Así que hermano, envíe sus hojas de vida. Estamos atentos, atentos. Responderemos de inmediato, no les diremos, espere el llamado. No, el llamado ya lo tiene. No le vamos a decir, lo llamamos. No, ya el llamado el Señor te lo está haciendo. Pero hermano, que tú puedas arder de devoción, de fervor, hermano, por servir a tu Señor, por obedecer a tu Señor, ¿no? Porque a la final es lo que también haremos en el cielo. Y hermano, con cielo nuevo, tierra nueva, cuerpos glorificados, no te quepa ni la menor duda. Estaremos juntamente ángeles, arcángeles, querubines, serafines, todos fervorosos, hermano. En un evento después del tribunal de Cristo llamado las bodas del Cordero, hermanos, nuestros corazones rebosantes poniendo las coronas y los galardones a los pies de aquel que lo entregó todo por nosotros. Pero nosotros con un fervor rebosante, así, hermano, que mejor dicho, mi amado hermano, wow, lo hacemos evidente en todo tiempo. Ojalá, hermano. Mire, la obediencia sin fervor, la obediencia sin esa, ¿cómo le digo? Sin eso recalcitrante por dentro, sin ese fuego, es como, puede llegar a ser como ese sacrificio de la época sin fuego. ¿Me estás haciendo entender? En aquella época se quemaba el sacrificio. Recuérdenlo ustedes, Levítico, el Señor dio unas leyes también, unas normas para los sacrificios, Levítico. Entonces era tomar lo selecto del rebaño y era poner un cordero, lo mejor. Entonces, si se ponía el cordero y no había fuego, ¿qué creen que iba a pasar con ese cordero degollado? ¿Qué creen que iba a pasar? Pues iba a podrir. O sea, le brotarían los gusanos con el tiempo. Y el hedor, con respecto al olor, sería nauseabundo, insoportable. Así es, hermano, un servicio sin fuego. Es un cadáver que hiede. ¿Lo hace entender? No me haga esa cara, hermano. Hermana, no me haga esa cara. Que usted mira, pastor, ¿y eso qué tiene que ver con los 10 mandamientos? Mucho. Porque si no empezamos, hermano, a entender que es una obediencia fervorosa, pues ¿qué vas a entender 10 mandamientos, hermano? Te aprendiste los 10 mandamientos, los que te enseñó el cura de la parroquia, la medalla milagrosa del cura Astete. Ese fue el que se aprendió. Usted recita los 10 mandamientos. ¿Cuántos contó y 10 mandamientos? Hasta se persinaron, hicieron rosarios, las ánimas benditas, los ungieron con santos óleos, de todo les hicieron. Y se sabían los 10 mandamientos. Pero es que los 10 mandamientos no son de conocimiento, son para llevar a vida práctica. Y vida práctica fervorosa, devota, efervescente, recalcitrante, porque esto agrada al Señor. Entonces vuelvo y le digo, hermano, una obediencia, ¿no?,
sin esa efervescencia, sin ese fuego, sin esa pasión, viene a ser como un sacrificio sin fuego, o sea, un cadáver que hiede, ¿no? Por eso es que vemos también hombres, a mí me llama mucho, por ejemplo, la atención Elías y lo efervescente de Elías, lo ferviente de Elías, de un espíritu realmente recalcitrante, hermanos. Y su oración abría, cerraba los cielos, hacía que lloviera, que no lloviera, ¿no? Oraba y caía fuego sobre sus enemigos. Le decían el profeta de fuego, hermano. No, aquí hay algunos, pero, ay, hermano, de fuego, pero parecen cerillos de fósforos el rey. Eso les dura, no traje uno, eso les dura la vida cristiana, ¿no? Entonces viene la prueba y eso dura como vida cristiana, un cerillito ahí. Y hay un momento que dice, no, ¿sabe qué, pastor? Yo ya tengo puesto el otro cambio. ¿Cuál, hermano? ¿Vas en la quinta velocidad, sexta velocidad? No, reversa. Bueno, sigamos. Elías, hermano, la oración de Elías, hermano, hizo que cayera fuego del cielo. Así que al ser ferviente, también, hermano, Elías, al ser ferviente, demostraba que tenía un Dios poderoso. Era efervescente. Ahora bien, el otro de los aspectos con respecto a la obediencia es que ha de ser, permítame, ha de ser una forma de vida, ¿no? O sea, ha de ser siempre incluyente la obediencia. ¿Cómo así incluyente, pastor? En todas nuestras áreas. En todas nuestras áreas la obediencia tiene que estar. Obediencia para ser un buen trabajador, obediencia para ser el mejor marido, no un buen marido, el mejor esposo, ¿no? El mejor marido, el mejor papá, la mejor mamá, la mejor esposa, el mejor maestro, la mejor maestra, el mejor discípulo, la mejor discípula, el mejor miembro del cuerpo de Cristo. Eso debe ser la obediencia. La obediencia debe ser realmente inclusiva, o sea, en todas nuestras áreas. Debe alcanzar todas nuestras áreas, ¿no? Debe alcanzar todas nuestras áreas. De ser así, dijo el salmista, entonces no sería yo avergonzado, ¿no? Cuando atendiese todos tus mandamientos en cada una de nuestras áreas. Salmo 119, versículo 6. O sea, en todas tus áreas, hermano, como varón, que tú sí seas así, no seas mentiroso, pagas y debes, cumple tu palabra, hermano, no seas tacaño, austero, codicioso, avaro. Algunos para pagar, hermano, toca pegarles acá y acá y acá y toca darles espalo, hermano. ¡Qué horror, qué horror! La generosidad no hace parte de su vida práctica, ¿no? Así que es en todo, hermano. O sea, en cada área de nuestras vidas debemos de ser ciertamente constantes, ¿no? Debemos de ser, como dije, incluyente, debe ser la obediencia en cada área de nuestras vidas. En nuestra área espiritual, emocional, financiera, nuestra área moral, en todas nuestras áreas debe de relucir la obediencia. Así que mi amado hermano y amada hermana, que esto a la verdad forme parte de nuestra vida diaria, ¿no? A Dios no le gusta o no se agrada, mejor, permítame, ciertos, ¿cómo se llama? Obreros, ¿no? O siervos como parciales, ¿no? Aquellos que de pronto dicen, bueno, en algunas cosas sí, pero en otras no. No, es en todo, es integral. Por favor, si usted está viendo una buena señal y teniendo un buen sonido, hágamelo saber. Acaba de salir una notificación que está fallando algo, entonces no lo sé, hágamelo saber, por favor, es importante. Bueno, para poder continuar, me lo hace saber, por favor. Ya estamos a punto de terminar por el día de hoy. Veremos otro par de rasgos, veremos otro par de rasgos de característica o de esencia en cuanto a la obediencia se refiere. Bueno,
Ahora, el otro de los rasgos, ¿no?, es la obediencia sincera. O sea, la obediencia ha de ser sincera, hermano. Debemos de buscar verdaderamente en todo tiempo, pidiéndole al Señor que nuestra obediencia sea sincera, hermanos. O sea, sincera significa sincera, o sea, sin apariencia, ¿no? El propósito de nuestra obediencia no debe ser bajo ningún aspecto, hermano, acallar la voz de nuestra conciencia. Algunos asisten a la iglesia por amordazar su conciencia, otros sirven por amordazar su conciencia. Algunos incluso, hermano, siguen y continúan con su matrimonio, pero pues esperemos porque pues les parece que toca seguir porque es una obediencia como se dice, como obligada. No, órale al Señor, tu matrimonio puede cambiar, pero sirve y obedece sinceramente, hermano. Porque cuando tú obedeces sinceramente los principios, hermano, tú estás glorificando el nombre del Señor porque eres sincero, eres sincera, ¿no? Así que el propósito de nuestra obediencia no debe ser el que, ¿cómo diría Misia Elvira? Como que nos granjeamos, no sé, es un término muy del campo tal vez, ¿no? Granjearnos, como el de granjearnos el aplauso, el elogio, oh, qué bien sirves, oh, qué bien obedeces. No, 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 no debiera de ser eso, no, no debiera de ser así. Como de lograr que otros nos tengan en cuenta o nos estimen más, tal vez por obedecer. No, no debe ser así. No debe ser así, hermano. Debiera de ser más bien para glorificar el nombre del Señor, ¿no? Por eso dice la palabra, hacedlo todo para la gloria de Dios, ¿sí? Y cuando dice todo, pues obviamente si tú dices que haces todo para la gloria de Dios, pues también, perdónenme, ofrezco disculpas, también obedecen a quienes Dios puso como autoridad, ¿no? Porque si están enseñando limpia y sanamente, pues tú obedeces, porque están exponiendo la palabra limpia, ¿no? Así que, mi amado hermano, pues obedecer debe de ser sinceramente, sincera, sin apariencias, ¿no? Porque, hermano, esto es lo que echa a perder ciertamente en muchas oportunidades, eh, echa a perder propósitos, metas, objetivos que también se han marcado al interior del cuerpo de Cristo. Y cuando se da cuenta o cuando se va a llevar a cabo dicho propósito, dicha meta, pues algunos dicen, no, yo no, qué pena. Y dicen, no, pero un momentico, pues se te veía que obedecías, sí, pero para esta ya no. Entonces, mi amado hermano, se echan a perder objetivos. O tal vez los objetivos que tenía el que obedece de esta manera eran erróneos o su motivación era diferente. Por ejemplo, los fariseos daban limosna, pero ¿sabe qué hacían? Sonar trompeta, hermano. O sea, hacían notar que ellos daban limosnas. ¿Y sabe para qué lo hacían? Para que los hombres los honraran, ¿no? Ahora, si tu generosidad ha de tener un rasgo especial, bueno, que brille tu generosidad. Que brille para el Señor el que tú seas generoso, pero que no se vea como refulgente para los hombres. Si has de dar y ser generoso en cuanto a recursos también, hazlo, está muy bien. Eso realmente hazlo para que glorifiques el nombre del Señor. Que tu generosidad brille, ¿no?, delante de tu Señor, pero que tu generosidad no sea lo refulgente para delante de los hombres. No tiene sentido. Jesús hizo bien, hermano. Jesús hizo siempre bien, hermano. Siempre. Se entregó. Lo hizo, sí, ciertamente. Brilló su sacrificio, claro, hasta el día de hoy. Me alcanzó su sacrificio. Te alcanzó su sacrificio. La cruz nos alcanzó. Pero fue un acto refulgente a los ojos de su papá. Padre, que no se haga como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Uy, qué refulgente nuestro Yahshua, nuestro Rey de Gloria, ¿no? Pues qué bueno. Bien, y por último, mi amado hermano, la obediencia debe contar con un rasgo muy, yo diría que de lo especial. Bueno, siempre hablo de todos los especiales, ¿no? Pero este es incomparable.
Debemos obedecer y obedecerlo en Cristo Jesús y por medio de Él. Porque nuestras fuerzas, hermano, no, hermano. Como diría Missy Alvira, dura más un merengue en la puerta de una escuela que nuestra obediencia en nuestras fuerzas. Sí, hermano. No, nuestra obediencia debe ser en Cristo. Vuelvo y les digo, oro al Señor para que me dé la oportunidad de desarrollar mi libro en o con. Bueno, pero debe ser en Cristo. Por medio de Cristo. Debe ser en Cristo y por los méritos de Él. Dice la palabra, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿No? Por eso obedecemos. Así que, mi amado hermano, lo que debemos de procurar no es la aceptación del Padre. No, ya nos hizo aceptos en el amado. Lo que debemos procurar es la obediencia para el Padre. ¿Sí me hice entender? Él ya nos hizo aceptos en el amado. No, lo que debemos de procurar no es una aceptación. Ya fuimos aceptos en el amado con, escuche, imperfecciones, con dificultades, con errores, ¿sí? Ya fuimos aceptos. Ya fuimos aceptos en el amado. O sea que no precisamos de aceptación hoy hacia el Padre. De lo que precisamos hoy es de obediencia hacia Él. Y esto por medio de Cristo. Y esto por los méritos de Cristo. Así que, mi amado hermano, a menos que sirvamos de esta forma, verdaderamente hallaremos esperanza, verdaderamente descansaremos. ¿Por qué descansaremos? Tendremos paz. ¿En quién y en qué descansaremos? Descansaremos en Cristo. ¿En qué de Cristo? En sus méritos. Por los méritos de Cristo, ¿no? Por los méritos de Él es que agradamos al Padre. Por los méritos de Él es que obedecemos al Padre. Y por Él fuimos aceptos en el amado. Amén. Así que, mis amados hermanos, pues de esto se trata ciertamente nuestra introducción para este tiempo. Así que debemos de tener en cuenta estos rasgos, ¿no? Permítame señalar el último. Nuestra obediencia, con respecto a la obediencia, ha de ser constante y perseverante, ¿no? Dichosos los que hacen justicia en todo tiempo. O sea, esto es, si ustedes a bien tienen, aceptarme unas letras cursivas. Dichosos los que obedecen todo el tiempo. Salmo 106, versículo 3. La obediencia verdadera es la que se mantiene consistente, la que se mantiene perseverante. ¿Con defectos? Sí. ¿Con imperfecciones nuestras? Sí. Pero al fin y al cabo, hermano, constante. Pero al fin y al cabo, perseverante. Amén. La obediencia de los hipócritas es transitoria, es momentánea, es como de chocolate, se derrite. Es como, esa obediencia es como de azúcar y papel. Cuando el azúcar y el papel son en agua, se va diluyendo, ¿no? Es como una capa de cera que cuando le da el sol también queda en lo que es. Sin embargo, la obediencia verdaderamente que nunca se deshace es la que es constante, la que es perseverante. Proseguirá el justo su camino, dice Job. Proseguirá el justo su camino. Así que, mi amado hermano, oremos para que verdaderamente desarrollemos un compromiso de ser constantes, de que renunciemos a las vanidades que ofrece Egipto, ¿no? De que luchemos realmente y nos mantengamos como atalayas del verdadero evangelio, de la sana doctrina. Esto es en Cristo Jesús. Amén. Cuando un siervo cierra o pacta o hace un compromiso con su Señor y se sella el contrato, no solamente el siervo tiene que cumplir con él, sino que su Señor suple conforme a ese contrato. El siervo cumple y el Señor o el amo suple. Hermano, eso es lo que ocurre con aquellos que desarrollan obediencia. ¿Sí me van a entender? Cumplimos y Él suple. Y con todo y eso, siendo infieles, Él se mantiene fiel. Con todo y eso, y Él sí se mantiene constante. Y la palabra es muy clara. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y le daré la estrella
de la mañana. Apocalipsis capítulo 2, versículo 26 al 28. Padre, te damos gracias y te bendecimos y te damos a ti la gloria y la honra. Gracias, bendito Rey del cielo, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por este tiempo de introducción a lo que será nuestra serie de los 10 mandamientos. Padre, mañana estaremos en la parte 2 de una característica especial del verdadero creyente. Veremos la esencia de esa característica mañana, la esencia de esa característica, Señor. Así que, Señor, permite, bendito Rey, y que haya disposición, disponibilidad y apareja a todos, Señor. Aún hermanos que hoy no vimos, Señor, aún hermanos que hoy no acudieron o no asistieron, dales esa oportunidad, Señor, tú que eres un Dios bueno, fiel y justo. Y a nosotros que nos diste el privilegio hoy, Señor, que sea una palabra para llevar a cabo. Y que esto, Señor, verdaderamente nos sirva para seguir creciendo, madurando, siendo formados, entendiendo, Señor, que la obediencia, bendito Rey Santo, es algo que te agrada y si es efervescente, alegre, voluntariamente, Señor, constantemente, perseverantemente, Señor, cuánto nomás te agradará. Por eso ayúdanos, Padre, ayúdanos, porque sabemos de nuestras limitaciones, defectos, sabemos, Señor, bendito Rey Santo, de nuestras imperfecciones, pero esto no es licencia para no obedecer. Porque el único perfecto eres tú, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Yahshua. Amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Para mí lo fue, espero que para usted también. Una enseñanza como la de hoy. Bueno, como siempre, pastor, usted siempre dando las gracias. Sí, hermano, creo que no hay una forma más especial de glorificar el nombre del Señor que ser agradecido. Y gracias a todos ustedes los que diezman, que ofrendan, que hacen llegar sus donativos, a varios que incluso dan y más allá de sus fuerzas. Gracias, hermanos, porque a la verdad sí se precisan de los recursos. Eso es indudable, sí. Más por este tiempo que ha sido como tan complejo. Sin embargo, hermanos, de verdad, muchas gracias. Nuestra gratitud a la distancia, un abrazo y que el Señor les bendiga.